¿Qué tal tengan todos ustedes un buen día? Después del receso de Semana Santa, retomamos nuestro taller de caricatura y narrativa gráfica. En esta ocasión vamos a abordar el primer tema de la segunda unidad. Este sería el quinto video tutorial. Y para eso entonces vamos a tratar el canon y proporción de la figura humana. Bueno, yo aquí les traigo un libro que es de dibujo, es un libro de conceptos técnicos sobre lo que es el dibujo y trata pues algo del dibujo de la figura humana. Precisamente en este capítulo se habla sobre los cánones y proporciones que los griegos inventaron para el dibujo de la figura humana. Ustedes saben que la cultura griega de hace más o menos unos 3000 años atrás fue una cultura pues que fundamentó las bases de nuestra cultura occidental. Entonces el arte nos escapó pues de todos esos ámbitos sobre los que la cultura griega influyó. No se caracteriza Grecia por un arte basado en el dibujo ni la pintura, sino más bien en la escultura y la arquitectura. Entonces esos son los vestigios que nos han llegado pues hasta los tiempos modernos de lo que fue la cultura griega. Ellos siempre rindieron culto a la belleza y sobre todo pues la belleza del cuerpo humano, ¿no? Se inventaron para esa época tres cánones básicos, clásicos, que hasta el día de hoy pues se los utiliza dentro del campo de las artes, en el estudio de este tema. A partir de ahí se han establecido una serie más amplia de cánones, también cada cultura ha establecido sus cánones de representación de la figura humana, pues de acuerdo a sus visiones, ¿no? del mundo. Pero lo que más se conoce entonces es lo de la cultura griega. Hoy en día pues también tenemos cánones que se utilizan, por ejemplo, para el diseño de modas, ¿no? Ustedes ven los dibujos de los figurines en los diseños de moda que tienen un canon bastante particular, ¿no? El manga también utiliza un canon bastante particular dentro de su expresión artística. Bueno, y podría enumerarles muchos cánones de proporción de la figura humana. Pero nosotros vamos a centrarnos en el canon clásico, que se lo utiliza tanto en el dibujo artístico como en el dibujo ilustrativo y en el dibujo, pues sobre todo de cómics, que es el tema nuestro en cuanto a la creación de personajes. Bueno, existen estos tres cánones que ustedes ven aquí en este libro. Uno que corresponde al canon de Policleto, otro al canon de Lisipo y este al canon de Leocares, el más grande. Entonces, va grande, mediano, pequeño. Estos nombres, Policleto, Lisipo y Leocares, corresponden a escultores de aquella época, que se inventaron precisamente esos cánones para la representación de la figura humana en el campo de la escultura, como ustedes pueden ver acá en esta fotografía. Cada canon tiene un propósito, o sea, no es gratuito. Por ejemplo, el canon de Policleto, que es este, es el más pequeño, mide 7 cabezas y media, utilizando como patrón de medida pues la cabeza, ¿no? Entonces podemos distribuir todo el largo del cuerpo a lo largo de 7 cabezas y media, ¿no? Entonces podemos contarla aquí a través de esta cuadrícula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. ¿Listo? Entonces ese corresponde al canon de Policleto. Este canon se lo utilizaba para la representación de esculturas de figuras jóvenes, adolescentes, tanto masculinas como femeninas, y también especialmente para la figura femenina, ¿no? O sea, se enmarca dentro del canon de 7 cabezas y media, canon de Policleto. El más grande, que es este, que corresponde a 8 cabezas y media, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio, ¿listo? Este canon era utilizado para la representación de las esculturas
de los héroes de guerra, de las deidades, de los dioses o de los gobernantes, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí esta escultura, es precisamente una representación de un dios que está distribuida a lo largo de 8 cabezas y media. O sea, era una escultura pues bastante imponente, ¿no? Es un canon más grande precisamente para representar esa imponencia, esa majestuosidad, esa jerarquía pues que estos personajes supuestamente pues tenían. Y acá tenemos el canon de 8 cabezas, que es el canon de Lisipo, que es el promedio de las dos. ¿Ok? Este sería un canon entonces para la representación de la figura promedio, tanto masculina como femenina. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cabezas. ¿Listo? Entonces, en esto nos vamos a centrar ahora para la creación de personajes, en el estudio de estos cánones. Vamos a hacer o sea, ustedes van a practicar esto, ¿no? O sea, a través del video van a aprender algunas cosas, sobre todo pues aquellos que jamás han tenido relación con el dibujo artístico, ni con las artes en general. De pronto los chicos o las chicas que pertenecen a artes, bien sea artes visuales, a diseño, arquitectura, ya conocen algo. Para ellos puede facilitárseles un poco, pero para los que no, pues sí se requiere que lo practiquen. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es una práctica en esta clase. Para eso vamos a necesitar unas hojitas de cuaderno cuadriculadas, comunes y corrientes. Son 3, ¿no? Para la representación de los 3 cánones. Y yo les voy a compartir entonces el conocimiento de cómo dibujar en esta cuadrícula. Yo ya la hice previamente para que ustedes pues a través de este método pues puedan aprender a proporcionar la figura humana dibujada de cabeza a pies. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con este canon, que es el canon de Lisipo, el de 8 cabezas cerradas. ¿Listo? Entonces, les repito, la medida o la unidad de medida no es el metro ni el centímetro, sino la cabeza. Si ustedes hacen una cabeza grande, entonces va a salir un cuerpo grande. Si lo hacen pequeño, pues va a salir un cuerpo pequeño. Entonces vamos a colocarle aquí canon de Lisipo. Canon de Lisipo. Entonces, distribuido en una cuadrícula de 8 cabezas. ¿Listo? Entonces tomamos pues simplemente la hoja cuadriculada de cuaderno, trazamos un eje vertical, tomamos 4 cuadritos de la hoja cuadriculada, tanto hacia el lado izquierdo como hacia el lado derecho, y hacemos una cuadrícula vertical que corresponda a 16 cuadritos en total. ¿Ok? Bueno, entonces a través de esta cuadrícula vamos a dibujar un cuerpo de 8 cabezas con el canon de Lisipo. Empezamos con la cabeza, voy a hacer aquí el esquema entonces. Para eso pues voy a utilizar el lápiz. Para la cuadrícula utilicé un lapicero común y corriente. Y para el dibujo ya entintado voy a utilizar el lapicero de gel. Entonces, voy a dibujar aquí la cabeza. Ese es el punto clave, ¿no? La cabeza. Entonces voy a hacer un óvalo para dibujar aquí la cabeza. Hay unos puntos claves que vamos a distribuir a lo largo de este eje vertical, este eje central. Este eje central me representa la línea que divide el cuerpo por la mitad, que se llama o se denomina línea alba. ¿Ok? Bueno, entonces, la cabeza es uno de los puntos principales. Voy a anotarlo aquí. Cabeza. Cabeza. Otro punto principal son los pezones de los pectorales. Pezones. Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, los pezones de los pectorales que van a ir exactamente en la línea de la segunda cabeza. Ahora vemos cómo los distribuimos aquí. Bueno, tercer punto clave, el ombligo.
ombligo, ombligo. Va a ir exactamente en la línea de la tercera cabeza, en este punto. Ahí va a ir, bueno, yo voy a señalarlo de una vez. Entonces, aquí va a ir el ombligo. En la mitad de esta distancia, de este cuadrito, va a ir un pezón y acá otro pezón. ¿Listo? Son los pezones de los pectorales. ¿Listo? Bueno, cuarto punto clave que va también en la línea de la cuarta cabeza es el pubis. El pubis o región pubiana. Entonces ese punto lo voy a señalar aquí. Aquí viene el hueso pubis, que corresponde a toda la estructura pélvica. Bueno, en la mitad de la sexta cabeza, en este punto voy a señalar las rodillas. Aquí van a ir las rodillas, exactamente en la mitad. Por eso la hoja cuadriculada nos sirve mucho. Entonces aquí rodillas, rodillas. Y por último en la octava cabeza en esta línea pues van a ir los pies. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos clave, ¿no? Distribuidos a lo largo de este canon del Lisipo. Voy a hacer una estructura básica, como su nombre lo dice, en base a círculos, ¿ya? La altura que va de la cabeza al pubis se llama talle. Este es el talle, es el largo del cuerpo, del tronco. Entonces que va desde la cabeza hasta el pubis. Hay personas que tienen pues un talle largo y hay unas personas que tienen un talle corto. Hay algunos cánones, por ejemplo en el manga, que utilizan un talle corto pero unas piernas largas, ¿ya? Entonces de ahí se desprenden pues toda la serie de cánones que se pueden conocer dentro de la representación de la figura humana. Entonces, en este sector voy a dibujar un óvalo que me representa toda la estructura del pecho. Es decir, a lo largo del talle hay unas estructuras anatómicas óseas, ¿sí? Que es, por ejemplo, la caja torácica, que constituye el pecho, y la pelvis. Entonces esto lo represento con estos óvalos. Entonces aquí puede ser la pelvis. Sí, fíjense dónde lo ubico, entre la segunda y tercera cabeza más o menos, ¿ya? Aquí en este sector. La pelvis entre la cuarta y quinta cabeza más o menos. Ocupa más la región de la cuarta cabeza que de la quinta. Y en la mitad de estos dos óvalos voy a ubicar la zona abdominal que une los dos óvalos anteriores. Entonces, esta es la zona abdominal. Aquí lo hago con un círculo. Ustedes pueden utilizar pues óvalos, círculos, hay quienes utilizan trapecios, bueno, cualquier figura geométrica que se les facilite la representación de esto. Entonces fíjense que ahí ya tenemos nosotros un esquema, un boceto de lo que es el tronco, ¿no? De lo que es el talle. Aquí vendría el cuello, que lo hago con dos líneas rectas. Bueno, este sería el cilindro del cuello, ¿verdad? Cilindro del cuello. Bueno, y aquí voy a dibujar dos líneas que me representan los fémures del muslo y luego que van hasta la rodilla a la altura de la sexta cabeza, y luego las antepiernas. Miren la estructura, cómo trazo yo esta línea, ¿no? Que es ligeramente curva, hasta llegar aquí a los pies, que son como un triángulo o un trapecio. Hay que asociarlo siempre a formas geométricas básicas, como hacíamos con la cabeza, recuerden. Entonces, estos serían los pies, más o menos hasta la altura de la mitad de la octava cabeza. Ahí irían los pies, en esta parte, mejor dicho, irían los tobillos, ¿verdad? Ahí irían los tobillos. Bueno, tienen que ustedes seguirme pues para poder irse aprendiendo esto. Y ahí tenemos entonces el esquema lineal de las piernas, ¿no? Aquí podemos nosotros concluir
que el talle va a medir 4 cabezas, desde el extremo de la cabeza hasta el hueso pubis, 4 cabezas, y desde la cadera, en esta línea representaría la cadera, desde la cadera hasta los pies, otras 4 cabezas, para un total de 8. Las piernas están distribuidas, el muslo hasta la sexta cabeza, en 2 partes, ¿no? O sea, el muslo tendría 2 cabezas y la antepierna de la rodilla al pie otras 2 cabezas. Esa sería la distribución entonces ya del largo del cuerpo. Bueno, aquí entonces voy a completar este dibujo rellenando los grupos musculares a través de este óvalo o cilindro, si ustedes quieren hacerlo también. Bueno, aquí las figuras geométricas que ustedes quieren utilizar pues ya son a su libre elección, ¿no? Y todo es que el resultado pues sea lo que buscamos, la proporción del cuerpo humano. Aquí viene el cilindro u óvalo alargado de la antepierna. Fíjense, los tobillos no son alineados de manera horizontal, no, sino que tienen una ligera inclinación. Su eje es inclinado. El tobillo interno, que es el que está próximo al eje central, es este de aquí, el tobillo interno, o maleolo también se llama. Tobillo o maleolo es más alto el interno que el externo, ¿no? Porque son las apófisis aquí de la tibia y acá del peroné. ¿Ok? Bueno, esa sería pues como parte de la anatomía. Entonces ahí voy a unir aquí también estos óvalos para darle forma al cuerpo. Entonces aquí vendrían los intercostales o serratos. Aquí entre paréntesis, encerrando el ombligo, ¿sí? unos paréntesis, digamos aquí, miren, serían las crestas ilíacas y luego van hacia las caderas. Entonces ahí le damos forma al tronco. Nos falta proporcionar los brazos. Entonces, ¿qué tan largos son los brazos? Tenemos que tener cuidado entonces de proporcionar bien los brazos para que no nos vayan a salir ni demasiado cortos ni demasiado largos. Entonces, para eso también hacemos una estructura básica a partir de aquí, con 2 pequeños círculos que serían los deltoides del hombro. Entonces, deltoides del hombro, luego el brazo como tal, lo represento con una línea tanto de un lado y del otro, o sea, de manera simétrica, hasta llegar a la tercer cabeza o ombligo, donde se articula con el codo. Entonces aquí viene la región del codo y luego vendría aquí estas líneas que me van a representar el antebrazo, ¿sí? Más o menos hasta el primer cajón de la quinta cabeza por aquí, donde iría la muñeca. La muñeca o sea, esta parte, nosotros comúnmente le llamamos la muñeca, pero científicamente o técnicamente sería el carpo de la mano. ¿Listo? Entonces el carpo de la mano y luego vendría el metacarpo. Aquí esquematizamos la mano y aquí las falanges. Este sería el pulgar en 2 partes, ¿no? Carpo, metacarpo y falanges. Las divido en 4 partes aquí y me quedan los dedos de la mano. Un dibujo anatómico o que se refiera a la anatomía se dibuja siempre con las palmas de las manos hacia adelante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estoy haciendo aquí. Divido esta estructura como si los dedos estuvieran pegados, ¿no? Divido en 4 partes y ahí me queda el esquema de la mano. Bueno, la palma de la mano en un hombre es más o menos redondeada o cuadrada.
En una mujer es ovalada, es más estrecha y delgada. Igualmente los dedos, ¿no? En una mujer son más estrechos, más delgaditos y alargados, y sus puntas terminan en óvalo, en un óvalo casi puntiagudo. Mientras que en el hombre las yemas de los dedos terminan, o las puntas de los dedos terminan de manera cuadrada. ¿Sí? Esa es la diferencia anatómica entonces entre las manos masculinas y las manos femeninas. Las manos femeninas son más flexibles, ¿no? O sea, las articulaciones se mueven de una manera mucho más flexible. ¿Sí? Por eso las mujeres tienen un lenguaje de manos bastante, ¿qué les dijera? Bastante expresivo, ¿no? Mientras que el lenguaje de las manos de los hombres es más duro, es más fuerte, ¿sí? Es más rígido. Entonces, esos pequeños aspectos debemos tenerlos en cuenta en la representación de la figura humana, masculina y femenina. Vamos a darle entonces a este esqueleto que dibujé aquí, vamos a darle forma también a través de óvalos o cilindros. Entonces aquí voy a dibujar el brazo, más o menos de esta manera. Bueno, en el hombre, pues recuerden que la línea, bueno, ahora que lo repintemos, la línea es más angular y más recta, y en la mujer es mucho más sinuosa, ¿no? Más curveada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los cánones no sirven tanto para la representación masculina como femenina. Eso ya depende pues de los personajes que se quieran diseñar, ¿no? De acuerdo pues a lo que queramos contar. Bueno, para darle una forma aquí al cuello y al hombro nos faltaría aquí el trapecio o los músculos trapecios que unen tanto el cuello como los hombros dándole forma. Entonces fíjense que ahí ya tenemos nuestra figura de 8 cabezas con el canon del Lisipo. Aquí solo me restaría es entintarla y añadir pues algunos detalles que yo quiera para completar el dibujo. Aquí podemos aplicar el conocimiento que hemos adquirido acerca del canon y proporción de la cabeza humana. Siempre vamos a dibujar primero los personajes desnudos, ¿no? Siempre los vamos a dibujar desnudos. Para posteriormente sí añadir pues el traje o los aditamentos que de acuerdo al personaje pues queramos crear. Entonces ya tengo este personaje ahí. Bueno, antes, todavía no los voy a entintar, esa va a ser la fase final, procurando que el video no nos salga demasiado largo porque de lo contrario es difícil subirlo a la plataforma. Entonces aquí a lápiz lo estoy puliendo. La línea del pectoral va un poquito más abajo del pezón, ¿sí? Entonces esta es la línea del pectoral, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, entonces miren que ya está terminado ahí este personaje con este canon. Bueno, completamos aquí la mano. Entonces aquí ven ustedes el pulgar, este es parte de estos músculos de aquí, ¿sí? Y aquí vendría en la palma esta serie de músculos del otro lado. O sea, hay dos grupos musculares, tanto aquí como acá. Esta parte es cóncava, ¿no? Es cóncava. Entonces todo esto es el metacarpo, todo esto es el metacarpo en la mano. Entonces esta parte del metacarpo iría sombreada cuando vaya yo a sombrear. Entonces por eso es importante aprenderse un poquito también esas bases de la anatomía. Bueno, y ahí miren que le damos forma a la mano. Vista con las palmas hacia adelante. ¿Ok?
Bueno, con el lápiz entonces yo puedo detallar pues lo que yo quiera, ¿no? No los vamos a vestir todavía, no vamos a crear el personaje, simplemente este es un estudio que hay que hacerlo para poderse aprender estas proporciones del canon. Esto hay que practicarlo, así que les recomiendo que no vayan a perder el tiempo, estudienlo, repásenlo, tienen el tiempo suficiente para hacerlo antes de que podamos ya crear las artes que ustedes pues van a entregar con respecto a los temas de esta unidad. Entonces, eso hay que hacerlo. Si no lo estudian, si solo ven los videos y no lo estudian, pues se les va a dificultar después. Recuerden que el personaje lo estamos dibujando totalmente desnudo. Bueno, aquí como es un personaje masculino, pues dibujaríamos aquí la parte que caracteriza pues la forma masculina. Si es femenino, entonces solo iría esta parte triangular en el pubis, ¿no? Este es el maléolo externo y este es el maléolo interno o tobillo. Aquí lo dividimos en la mitad, no, sino hacia un lado para destacar el pulgar, dedo gordo del pie, y esta parte, miren como la divido en 4 partes para destacar los dedos vistos de frente, ¿no? Entonces, una linecita pequeña ahí y divido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Bueno, ustedes pueden hacer zoom en la imagen para que miren el detalle de cómo lo hago. Y de esa manera entonces crean el pie visto de frente, ¿no? Como un trapecio. Aquí, bueno, metemos aquí la rodilla me quedó muy afuera. Tiene que ir dentro de aquí dentro. Bueno, creo que entonces ahí estaría terminada esta figura de 8 cabezas. Bueno, estos estudios del canon son necesarios para el estudio de personajes, antes de empezar a diseñar ya una historia, ¿no? De cómic. Que no solamente pues se hace con fines recreativos, sino también, ya lo había dicho anteriormente y lo reitero, para informar o para educar, ¿no? Para transmitir un conocimiento, cualquiera que sea. Aquí dibujamos, por ejemplo, la caja torácica. Bueno, este tal vez no lo voy a entintar porque es un estudio que apenas estoy haciendo tanto de la anatomía como de la proporción. Entonces son 2 pares de abdominales pequeños arriba y acá vendría el recto anterior del abdomen, que es el abdominal más grande, ¿no? Y en esta parte irían los músculos intercostales. Intercostal quiere decir entre las costillas. Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestro personaje con el canon de Lisipo. Vamos a hacer otro con el canon más grande, ¿sí? Bueno, antes de proseguir quisiera mostrarles aquí, por ejemplo, estos cómics, ¿no? Aquí tengo este cómic, este es de una colección que se llama DB8, Dioses y Monstruos, miren. ¿Sí? Pero a pesar de que se trata de representar dioses y monstruos, utiliza los cánones clásicos de dibujo, ¿sí? Tanto el canon de Lisipo como el de Leocares y el de Policleto, en todos sus dibujos, en toda la representación de los personajes. Eso lo podemos comprobar, por ejemplo, aquí con el estudio de este personaje. ¿Sí? Si tomamos un compás como este que tengo aquí, medimos la cabeza, vamos a contar 8 cabezas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, bueno, incluso hasta más pequeña, ¿no? 7 y media casi, 7 y media cabezas. Son entonces con los cánones clásicos que está dibujando este artista aquí, ¿sí? Para la representación de los diferentes personajes. Pero este es un cómic más que todo como, bueno, no sé si americano con un estilo europeo, ¿sí? Pero el cómic americano como el clásico de DC, de Marvel, etcétera, y de los superhéroes, sí utiliza un canon más grande, ¿no? Por lo general se basa en el canon el canon de 8 cabezas y media, que es el que vamos a dibujar ahora. A ver, se me perdió por aquí. El canon de Leo Cares, ¿no? Se basa más en el canon de Leo Cares e incluso supera a veces el canon de Leo Cares, hasta de 10 cabezas, ¿no? O sea, el canon no es que sea una camisa de fuerza. Todo depende de lo que se quiera representar y del estilo que se quiera hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, este personaje de Superman aquí, si tenemos en cuenta la cabeza, lo que es el cráneo únicamente, ¿no? Sin contar lo del cabello, que el cabello supera la línea del cráneo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cabezas. Entonces supera el canon de Leo Cares, ¿no? Lo mismo para la mujer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 8 y media cabezas. Entonces 9 cabezas para el masculino, 8 y media para el femenino. Porque son personajes precisamente heroicos, ¿no? Entonces se quiere resaltar eso. Observen aquí, por ejemplo, este dibujo de esta Supergirl, super chica. También una figura bastante estilizada, longilinea, con un canon también pues grande, ¿no? Donde las piernas son supremamente largas, ¿ya? Es un poco desproporcionado, idealista. Bueno, lo del canon es algo idealista realmente, ¿sí? En la realidad de pronto no todos vamos a tener 7 cabezas y media, 8 cabezas, ni 8 cabezas y media. Es algo ideal, pero que no sirve mucho pues a la hora de la representación. Entonces, pero todo parte de lo clásico que es lo que les estoy explicando, ¿listo? Bueno, entonces vamos a basarnos en este dibujo, en el canon de Leo Cares. Bueno, igualmente empiezo por la cabeza, el óvalo de la cabeza. Entonces dibujo ahí el óvalo de la cabeza. Señalamos los puntos clave. Cabeza, pezones, ombligo, en la ubicación, ¿no? de cada punto clave, ¿no? Ombligo, tercer cabeza, pubis, cuarta cabeza, pubis, rodillas. Para este caso, aquí hay bueno, no hay variante, realmente. Entonces, para las rodillas, igualmente que acá, vamos a ubicarlas en la sexta cabeza, ¿no? Igualmente que en el canon del Lisipo. Entonces, sexta cabeza, rodillas, pero los pies sí van en la mitad de la novena cabeza, que sería aquí, superada la octava cabeza. Pies. Entonces, eso sería la diferencia entre el canon de Lisipo y el canon de Leo Cares. Sería el largo de las piernas. Entonces, el resto sigue igual. Entonces, aquí ubicamos pezones, ombligo, pubis, rodillas y acá los pies.
Pues mire, todo lo estoy haciendo en base a esquemas. Incluso podría hacer un esqueleto primero, ¿no? Hagamos aquí un esqueleto primero. Entonces aquí voy a hacer la línea que alinea, valga la redundancia, a los hombros, ¿no? Aquí entonces vendría la caja torácica, entonces yo la puedo esquematizar de esta manera, miren, ¿sí? Esta sería la caja torácica, sería otra manera, ¿no? de representar. Aquí la pelvis puede ser un, un trapecio al revés, ¿sí? Si alguien no quiere hacer óvalos, entonces hace esto, miren, un trapecio. Aquí vendría la cavidad glenoidea de donde se unen los fémures con la pelvis. Y vendría aquí el fémur, por ejemplo. El fémur. Y acá tibia y peroné. Pero pues no voy a dibujar tibia y peroné, sino la curvatura que tiene estos dos huesos, ¿no? De la antepierna hasta llegar a los pies. Aquí, entre esta línea que serían las clavículas, vendría entonces el hombro, el húmero del brazo hasta la tercera cabeza, que es la altura del codo. Aquí viene el codo, entonces este es el húmero. Y luego aquí el antebrazo con sus dos huesos, pero también aquí hago una curvatura igual que acá para representar cúbito y radio. Sobrepasa aquí la cuarta cabeza, ¿no? Un poquito más abajo del pubis, ¿no? Un cajoncito, digámoslo aquí, más abajo del pubis. Y luego la mano. Aquí viene la mano. Dividida en dos partes, entonces metacarpo y falanges. Dividido en cuatro partes aquí y luego aquí el pulgar. Entonces, fíjense el esqueleto que me ha salido aquí, es bastante fácil. Bueno, y ya para darle forma, pues agrego aquí, por ejemplo, la zona abdominal para unir el pecho y la pelvis. Entonces, en la mitad la zona abdominal, el cuello, el trapecio para darle forma a los hombros, trapecio, crestas ilíacas. Bueno, y de aquí hasta abajo viene el muslo. Este sería el cilindro del muslo. Bueno, esto yo me lo he aprendido por estar dibujando constantemente. Yo sé que ustedes pues tienen muchas cosas que hacer, bueno, igualmente yo, no solamente darles clase a este grupo, sino a muchos más grupos sobre todo de artes visuales. Entonces son muchas cosas también que tengo que hacer. Sin embargo, siempre saco tiempo para estar practicando. Entonces simplemente es organizar el tiempo y poderlo hacer, ¿no? Si se quiere aprender, porque de lo contrario, esto no es pura teoría, ¿no? Es práctico. El arte se aprende realmente a través de la práctica, no tanto, pues, bueno, la teoría es básica, sí, pero se necesita mucha práctica. Según mi criterio, ¿no? Hay quienes pueden diferir de lo que yo estoy diciendo. Cada quien tiene sus razones. Bueno, entonces, pero creo que la práctica sí es clave. Es lo que realmente enseña. Bueno, entonces miren, ya completé ahí esa figura. Voy a darle aquí forma al brazo. Bueno, aquí hay músculos en el brazo. Hay que aprenderse un poquito también esos músculos, sobre todo pues el bíceps, que es el que más se lo observa ahí, visto de frente. Y hay unos músculos también en el antebrazo, que son los que suben y bajan el brazo, o sea, pronadores y supinadores del antebrazo, hasta llegar aquí a la mano.
Le damos forma aquí al antebrazo hasta llegar a la mano. Voy a borrar algunas líneas de construcción que no me sirven y que pueden confundir un poco. Y ahora sí le voy a ir dando un poco más de forma, ¿no? Entonces aquí vienen las clavículas. Recuerden, la figura siempre va a dibujarse desnuda, como les decía, antes de ponerle pues cualquier aditamento, ¿no? Que puede ser una armadura, puede ser un traje de superhéroe, un personaje étnico, por ejemplo, etcétera, de acuerdo a la vestimenta, ¿no? De acuerdo a la historia también, de acuerdo al género. Me refiero al género de cómic, ¿no? Que va desde lo cómico, pasando por lo de aventuras, por lo underground, como el terror, como aspectos sociales, bueno, etcétera. O sea, esto no tiene límites en cuanto a las temáticas. Entonces, de acuerdo a eso, se diseñan pues los personajes, ¿no? Si es didáctico, pues entonces, bueno, más adelante lo miraremos. No se van a utilizar personajes, digamos, entre comillas, reales, sino más caricaturescos, más también dependiendo pues del público al que se quiera dirigir. Si es un público infantil, si es un público juvenil, si es un público más adulto, hasta incluso hasta académico, ¿no? Si es para el público en general o para un público más selecto. Entonces, en todos esos aspectos hay que pensar si cuando se quiera crear una historia o se quiera transmitir un mensaje. Bueno, aquí pues no entro en detalle, simplemente esquematizo, porque esto luego pues debe tener un traje, pero si es necesario, entonces, bueno, yo había dicho anteriormente que aquí van dos pares de abdominales pequeños, sino van tres pares, ¿no? Tres pares de abdominales pequeños y el vasto, perdón, el recto anterior del abdomen, que sería este, que cubriría toda esta parte hasta llegar al pubis. Aquí bajo de la rodilla, si yo quiero sombrear, pues siempre se va a presentar una sombra que va hasta el hueso tibial o músculo tibial también. Tobillo interno más alto que el tobillo externo. Bueno, ahí necesito afilar el lápiz, sí, porque vamos a trabajar con el lápiz únicamente. Ya para el diseño final sí vamos a entintar. Entonces lo mismo pueden hacer ustedes, solo trabajar con el lápiz por lo pronto mientras se estudia y se aprende este tema. Bueno, aquí esquematizamos el rostro también, aunque sí estoy aplicando un poco pues lo que se vio en la primera parte sobre el estudio de la cabeza, canon y proporción de la cabeza. Ya en la construcción de personajes con la vestimenta que se quiera hacer, pues ya se detalla un poco más. Entonces ahí ya tenemos el canon de Leocares de 8 cabezas y media y miren la diferencia entonces entre esta proporción y esta de acá, ¿no? Si yo la pongo a nivel. Entonces este va a ser más alto siempre que esta figura promedio.
Bueno, ambos son personajes masculinos. Voy a dibujar para el final un personaje femenino. Entonces aquí voy a utilizar el canon de Policleto. Ya tengo aquí la cuadrícula dibujada de 7 cabezas y media. Entonces, 7 cabezas y media. Igualmente, entonces, los puntos clave, la cabeza, los pezones, a la altura de la segunda cabeza, pezones, ombligo, tercera cabeza. Hasta aquí va todo igual que en los dos anteriores. Y pubis. Todo esto constituye el talle, ¿no? Cabeza, pezones, ombligo, pubis, ¿sí? Todo el largo del tronco, del cuerpo. Entonces, en los 3 cánones es igual. Todo el largo del talle es igual. ¿Ok? O sea, va mejor dicho, tiene una longitud de 4 cabezas. Para los 3 cánones. Una longitud de 4 cabezas. La diferencia entonces va a ser la altura de las rodillas. Entonces, aquí las rodillas no las vamos a ubicar como en los dos anteriores, en esta línea que es la sexta cabeza, sino en la mitad. Aquí, rodillas. Más arriba. ¿Sí? Ahí van las rodillas. Y por último acá, en la mitad de la octava cabeza, irían los pies. Entonces voy a señalar aquí entonces los puntos clave, la cabeza. Este personaje lo voy a hacer femenino, la cabeza. Pezones, mitad de la segunda cabeza, mitad de la segunda cabeza. Aquí los pezones un poquito más grandes, porque es un personaje femenino. Tercer cabeza, ombligo. Cuarta cabeza, pubis. Cuarta cabeza, pubis. Mitad de la sexta cabeza, rodillas. En el centro del cuadro, ¿no? Las rodillas. Y por último los pies. Entonces esquematizo ahí con estos triángulos o trapecios, como ustedes quieran. Ahí. Bueno, igualmente hagamos el esqueleto. Línea de hombros, línea de hombros. A partir de aquí, bueno, voy a hacerlo aquí con óvalos o círculos. Pelvis. Zona abdominal aquí en la mitad. Línea del fémur. Van hacia adentro, ¿no? No son derechos, no son rectos, no son verticales completamente, son un poquito inclinados, ¿ok? Eso ténganlo en cuenta, en los 3 dibujos siempre los muslos van un poquito hacia adentro. Hacia adentro quiero decir del eje central, ¿no? De la línea alba, ¿ya? Porque si yo los dibujo totalmente derechos, pues me quedas como un robot, ¿no? A pesar de que este es muy rígido, ¿no? Este dibujo es muy rígido. Pero lo hago más rígido si dibujo eso con líneas rectas o verticales, total. Aquí la curvatura de la antepierna hasta llegar a los tobillos y el pie. Bueno, entonces el cuello un cilindro más pequeño, más angosto que el masculino, ¿verdad? El cuello decíamos que siempre es más angosto que en el hombre. En el hombre el cuello es mucho más ancho. Aquí van a ir los pectorales de la mujer. Obviamente, pues mucho más voluminosos que en el hombre. Bueno, intercostales aquí. Le estoy dando forma a este torso, ¿no? Ya. Crestas ilíacas que encierran al ombligo como entre paréntesis. ¿Ok? Como estoy haciendo aquí. Y luego bajan totalmente hasta la altura de la rodilla.
y luego suben hasta la altura del pubis, tal y como estoy yo haciendo aquí. Esto me permite hacer la anatomía femenina, ¿no? Totalmente diferente a la anatomía masculina. Bueno, aquí pues curveo un poco el formato para poder trazar esta curva. Recuerden que las líneas son curveadas, ¿no? Son sinuosas, miren. ¿Sí? Porque pues el cuerpo de la mujer es así, ¿no? Sinuoso, lleno de curvas. Y luego aquí, a la altura de la rodilla, iría la antepierna, hasta llegar al pie o a los pies. Esta unión aquí es curveada hacia adentro y vuelve y sale, ¿no? O sea, eso es lo que le da esa armonía pues al cuerpo femenino. Bueno, nuestra morfología étnica creo que tiende más a este canon, ¿no? De cuerpos pequeños, no tan grandes, ¿no? Y las mujeres también el cuerpo pues pequeño y las piernas cortas, ¿no? ¿Sí? A diferencia de etnias, por ejemplo, europeas, ¿no? O anglosajonas, que tienen las piernas largas. Acá las piernas son un poco más cortas. Bueno, aquí vienen los deltoides del hombro. Húmero del brazo va hasta la tercera cabeza. El largo del brazo no varía, aquí sí no varía. Se articula a la altura del ombligo, en el codo. E igualmente el largo del antebrazo va hasta sobrepasar el pubis, un poquito aquí. Es decir, hasta esa altura va el carpo de la mano. Y luego aquí les decía que las manos de la mujer son más, sobre todo el metacarpo es más angosto, más estrecho y más alargado, ¿no? Más ovalado. No es cuadrado ni circular. Igualmente pues los dedos. Bueno, la musculatura pues obviamente tampoco se marca tanto, a menos que sea pues una boxeadora de la UFC, una luchadora. De lo contrario, la musculatura es mucho menos prominente, ¿no? Entonces va a tener unos brazos más delgados, aunque las piernas sí son un poquito con un poquito más de volumen, menos músculos sí poco, pero el volumen sí es más destacado, sobre todo en los muslos, ¿no? Bueno, como les digo, depende de lo étnico, ¿no? Del tipo, de la morfología étnica. Vamos a ver eso más adelante sobre las formas del cuerpo. Y aquí vienen los trapecios, son un poco más caídos, no tan cuadrados como en el hombre. Y ahí tenemos entonces una figura femenina. Entonces voy a borrar aquí estas líneas de construcción. Para detallarlo un poco más. Siempre la alineación del pecho, de los pectorales, tanto en hombres como mujeres, corresponde a la misma alineación del eje de hombros, o sea, las clavículas, ¿no? La línea de las clavículas. Siempre se van a alinear.
de manera paralela. Siempre en el metacarpo no nos olvidemos de ubicar estos dos músculos cuando las manos están vistas desde la palma. Las rodillas en la mujer no son tan huesudas como en el hombre, ¿no? Ni los músculos abdominales pues se van a marcar, bueno, a menos que les diga que sea un atleta, perdón, una deportista, etcétera. La musculatura de pronto se puede marcar un poco, pero por lo general la musculatura no se marca demasiado. Bueno, ya la cara, el cabello, etcétera, ya depende de lo que queramos diseñar. Quiero que observen también que los hombros no se salen de la cuadrícula, ¿no? En una figura femenina. Están dentro de la cuadrícula, de la segunda cabeza. Mientras que acá sí sobresalen un poco más. ¿Listo? Sobre todo en este, miren, sobresalen, ¿no? Los hombros. Aquí bueno, lo hice sobresalir un poquito más. Porque en el hombre la caja torácica es más amplia, más ancha, igual que los hombros, igual que la espalda. Y las caderas sí son un poco más estrechas, ¿no? Están dentro de la cuadrícula, miren, ¿no? Cuarta cabeza. Entonces, la pelvis es un poco más estrecha, más alargada que en la mujer, ¿no? En la mujer sí es ancha, mira, aquí casi que llena la cuadrícula de la cuarta cabeza. Entonces, esa es la diferencia anatómica. Son claves que nos permiten diferenciar una anatomía masculina de una anatomía femenina. Que no nos vayan a quedar personajes femeninos que parezcan hombres o personajes masculinos que parezcan mujeres, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esa anatomía. Entonces aquí tenemos ya, miren, los tres cánones estudiados. Canon de Lisipo, Leocares, bueno, acá se me olvidaba el de Policleto. Canon de Policleto. Para mujeres u hombres, adolescentes, juveniles, el canon de Lisipo, que es el canon promedio, el canon estándar, digámoslo así, y el canon de Leocares, que es para personajes de más jerarquía, más heroicos, más imponentes, etc. ¿Sí? De acuerdo a lo que se quiera crear. Bueno, entonces ese sería pues el tema del día de hoy. Les recomiendo entonces estudiar esto, hagan los ejercicios, esto no se aprende con la cháchara que yo les estoy dando aquí, sino con la práctica, ¿no? Con la práctica realmente es lo que se aprende. Entonces, este tema es para que lo estudien. Con base en esto, entonces ya elaboraremos otros métodos para la creación de personajes. Entonces les agradezco mucho su atención y nos vemos hasta la próxima semana.